Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, que tú nos hables, que sea tu palabra que nos ayude a ser transformados. Padre, que nuestro pensamiento esté enfocado en tus palabras y que pueda hacer luz a nuestras acciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de Santiago capítulo 4 versículos 11 al 17. Entonces me gustaría que si tienes tu Biblia, si no va a aparecer ahí, si me ayudas a leer versículos 11 y 12. Dice así: amados hermanos, y luego lee las siguientes palabras que están ahí en rojo. ¿Qué dice? Los unos de los otros. Fíjate cómo comienza. Después de que hablamos de arrepentimiento, unos versículos arriba la semana pasada, comienza diciendo: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Luego sigue el versículo 12 y dice así: solo Dios, di conmigo, solo Dios, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Son palabras duras, ¿no es cierto? Son palabras fuertes. Si nos vamos al inicio del versículo 11, la clave de todo esto para entender lo que es criticar son las palabras no hablen mal. No hables mal de otra persona, es lo que está diciendo. No hables mal de la persona que conoces, no hables mal de la persona que no conoces. El prójimo es cualquier persona. Ese es tu prójimo. Y la Biblia está diciendo, en inspiración por el Espíritu Santo, escrita por Santiago, está diciendo: no hables mal. La palabra en griego es la palabra katalalein. Ahí está, no soy bueno para pronunciarlo. Pero quiere decir esta palabra, fíjate las definiciones tan amplias que tiene. Tiene la definición hablar mal, tiene la definición difamar o murmurar. Todo eso entra. Entonces el versículo puede leer así: amados hermanos, no difamen a su prójimo. Amados hermanos, no murmuren de su prójimo. Otra manera que podemos traducir esta palabra difamar, murmurar, hablar mal, es la calumnia. Porque luego pudiéramos tomar otros significados cuando leemos hablar mal. Quiere decir que no le hables golpeado. No. Está hablando de la actitud del corazón, donde hay algo dentro de ti que te hace criticar, murmurar, difamar, calumniar a otro ser humano. Está profundo esto, está duro. Salmo 101, versículo 5. Porque la Biblia habla constantemente de eso. Fíjate las palabras que utiliza el salmista. Dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. La Biblia está diciendo: voy a destruir al que difama a su prójimo, al que murmura en contra del prójimo, al que habla mal. Dice: no toleraré al de los ojos altaneros y de corazón arrogante. Es un mensaje claro, Romanos 1, 29 y 30.
Dice, se han llenado de toda clase de injusticia, hablándole a las personas, de nosotros, a la sociedad. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Y fíjate lo que produce esto. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicias. Y luego sigue diciendo, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan aún contra sus padres. Está hablando la palabra de Dios de una actitud del corazón. Esta palabra que veíamos en griego podemos igual traducirla a nuestro idioma como chismear, calumniar, hablar mal de otra persona. La difamación está en íntima relación con la murmuración. ¿Qué es difamar? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es difamar? Más o menos, ¿qué es difamar? ¿Mande? Mentir sobre algo, levantar falso. ¿Qué más es difamar? Hablar mal. Difamar es crearle mala fama a alguien. Es cuando yo me encargo de destruir una reputación. Es cuando yo me encargo de que nadie vuelva a confiar en esa persona. Es cuando yo me encargo de que esa autoridad pierda su autoridad, de que ese pastor, esa persona con la que estoy hablando o ese líder no lo vuelva a ver como un líder. Es cuando esa persona que trabaja contigo te hace ver la corrupción o el dolor, las cosas incorrectas, pero con malicia, que hasta le ponen corazoncitos y cerecitas. Y no, tú no sabes lo que lo vi haciendo. Eso es difamar, y la difamación va unida a la murmuración, dice Santiago. Santiago nos está hablando de indagar más profundo en el pecado de juzgar a otro. En otras palabras, Santiago está inspirado por el Espíritu Santo diciendo, tú cuando hablas mal de otra persona, estás haciendo algo que Dios aborrece, porque dice que va a destruir al que calumnia. Y tenemos que indagar dentro de nuestro corazón qué es lo que nos impulsa a hablar mal acerca de una persona. ¿Puedo confesarme con ustedes? ¿Lo borran, por favor? ¿Sí? ¿Sí puedo? Cuando estaba estudiando esta tarde este versículo, antes de empezar a leer la Biblia, abrí mi Facebook y vi una publicación que me molestó. Y me molestó por la persona, no voy a taguear como dicen, pero me molestó, soy humano, ¿está bien? Y luego empecé a pensar, voy a escribir. Sí, ya ven cómo se pone uno en la capa de Superman y de Chapulín Colorado más bien. Ahorita voy a hacer justicia. Y estaba pensando en eso y abrí la Biblia y me puse a leer. Y lo primero que leo es Santiago 4:12. Y Dios empieza a hablarme y me dice, ¿qué derecho tienes tú? ¿Qué derecho tienes tú? Murmuración va de la mano, fíjate bien esto, la murmuración va de la mano con los celos. Cuando tú murmuras contra alguien, muy probablemente hay una envidita ahí interna que te está carcomiendo, sí. Hay algo de ambición que no estás satisfecha, no nomás celos. Hay algo que estás peleado, hay una contienda, hay algo que te sentiste agredido, hay algo que te sentiste que te ignoraron, que te brincaron, y entonces te entra como este corajito santo que no es nada santo, ¿sí?
porque despierta dentro de nosotros cosas terribles y todo eso está alimentado por arrogancia y orgullo. Cuando tú murmuras contra alguien, cuando tú levantas un falso, cuando tú hablas mal de una persona, cuando tú la criticas, habla más de ti que de la otra persona. Cuando tú la criticas, estás dejando ver que en ti hay esa orgullo, esa arrogancia, ese egoísmo, ese enojo que tienes contra la persona. Fíjate lo que leí. La murmuración se refiere a los grupos, Murmuración es a los que en grupos hacen circular informaciones recibidas mediante rumores que pueden hundir la reputación de otras personas. Pedro llama a este pecado detracción en 1 de Pedro 2:1 y lo enumera junto con otros pecados que puedes cometer tú contra tu prójimo. El problema es que, de acuerdo a Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, cuando tú cometes estos pecados contra tu prójimo, cuando tú murmuras, cuando tú levantas un falso a una persona, fíjate lo que produce, de acuerdo a la palabra de Dios, te hace perder el apetito por la palabra. O sea, te empiezas a alejar y dices, no, ¿para qué? ¿Para qué leo la Biblia? Y luego dice, su entendimiento, o sea que batallas a entender la palabra de Dios y corta tu crecimiento espiritual. Por eso la Biblia en tantos lugares habla acerca de la murmuración. Iglesia, no podemos ser una iglesia que permite el chisme y la murmuración. Se tiene que cortar. Ha destruido iglesias, ha destruido ministerios y ha destruido pastores y líderes. No podemos permitirlo. Hay una manera correcta de tratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algo que se tiene que tratar de tu prójimo, hay una manera con honor, de una manera correcta. Hay dos tipos de murmuración, ahí van a aparecer. Dos tipos de murmuración, y esto es lo peligroso. La primera murmuración es basada o acompañada de una mentira. Esa murmuración se basa en me dijeron, ¿qué crees que oí? ¿O qué crees que quiero oír? Está basado en una mentira. Y todos los que estamos aquí en algún área de nuestra vida hemos sido parte de una murmuración de este tipo. Ahora, hay un segundo tipo de murmuración que es un poquito más sutil y es la basada en extender informes de las faltas. Perdón, me dio hasta risa. Aquí en Juárez le decimos chismear. Dice, está basada en extender informes de las faltas o defectos ajenos, convirtiendo en algo de dominio público lo que debería de estar cubierto por amor. ¿Qué es esto? Vemos que alguien hizo algo y en vez de cubrirlo, lo destapamos. Lo destapamos. Eso es la murmuración, eso es la crítica. Eso es el hablar mal de una persona en autoridad. Eso es el hablar de una persona que es como tú, de un familiar. Eso es lo que es hablar mal de ti, de un hijo, de alguien que está debajo de tu autoridad. 1 de Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. ¿Qué debemos de aprender? No a encubrir pecado, pero a cubrirnos. ¿Cómo? Con amor. No haciendo que la otra persona se sienta señalada por los errores que cometió. Yo quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de aquí en alguna ocasión de ustedes hablaron mal de ustedes y ustedes les afectó emocionalmente? Levanten su mano. Voltea a tu alrededor. Y los que no levantaron la mano no se dieron cuenta. Yo sí. Santiago nos deja
muy claro que juzgar a otro por medio de la crítica, difamación o murmuración es un pecado que Dios aborrece. No nomás no le gusta, Dios lo aborrece. ¿Por qué crees, ya lo dije hace un momento, que Dios aborrece este pecado de la crítica, la murmuración? ¿Por qué? Solo Él puede juzgarnos, ¿sí? Porque es herejía, ¿ok? ¿Qué más? Daña al prójimo, ¿sí? Muy bien. Nos mata espiritualmente. Todo tiene que ver con la raíz de la crítica. La raíz de la crítica y la murmuración es la soberbia y el orgullo. Y si hay algo que Dios aborrece, es la soberbia y el orgullo. Tiene su raíz ahí. El versículo 11 dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces, fíjate lo que dice, critican y juzgan la ley de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tu arrogancia te está diciendo: yo sé más. Yo soy más acá. Dice, en cambio les corresponde obedecer y no hacer la función de jueces. Criticar y juzgar, apréndete esto porque puedes salvar tu vida. Criticar y juzgar es usurpar un lugar que le corresponde a Dios. Es ponerte tú en el lugar que a Dios le corresponde. Es sentirte con el derecho de sentarnos en el banquillo de juez. Pero adivina qué. Ese banquillo está ocupado. Yo quiero ese banquillo. Quito al que está ahí, piso su teléfono, lo rompo y quedo con deuda y me siento en su lugar. ¿Sí me explico? Cuando tú criticas, Dios está sentado en el banquillo de juez. Y cuando tú vas a criticar y murmurar, le estás diciendo: hey, bájate de ahí, que voy yo. Solo Dios, dice el versículo 12, quien ha dado la ley es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Dios es el único que puede culpar o inculpar. Cuando yo juzgo a mi prójimo y estoy usurpando el lugar de Dios, estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Y me puedes decir: es que tengo derecho a tener opinión. Tienes todo el derecho de tener tu opinión, pero es tuya. No tienes ninguna necesidad de que alguien valide tu opinión. Eso se llama orgullo. Y no estoy diciendo que algún prójimo tuyo no haga algo mal, que necesita ser tratado, pero la Biblia es clara de cómo se tratan los conflictos. Ya lo hemos hablado aquí, Mateo 18. No tengo ahorita tiempo para entrar en todo esto. Podríamos creer que el hablar mal de otro no es un pecado muy grave, pero la Escritura lo considera como uno de los peores pecados, porque es quebrantar la ley más básica de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es la regla de oro, cuál es lo principal, Él le dijo: amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es infringir los derechos que solo le pertenecen a Dios. Yo hoy quiero hacer una pausa aquí en este momento. El día de hoy vamos a tratar dos temas por los versículos que vamos a abarcar. Y el primero habla de la crítica. Si tú hoy, yo te quiero animar a que le digas: Espíritu Santo, escudriñame mi manera de hablar y de pensar. Escudriñame la manera que actúo. Y si hay crítica en mí, Señor, no me permitas. Señor, perdóname y déjame cambiar. ¿Quieres orar conmigo? Padre, yo te pido, Señor, que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. Que tu palabra traiga luz a esas áreas de nuestra vida que nos hacen sentir que tenemos
todo el conocimiento para poder criticar a alguien, que tenemos todo lo que necesitamos para poder hablar en contra de otra persona. Espíritu Santo, yo te pido que tú a cada uno de nosotros nos perdones si ha habido crítica en nuestra vida, si ha habido murmuración, si hemos difamado a alguien. Y Padre, que podamos hacer lo que tú dices en tu palabra, cubrir en amor, en el nombre de Jesús. Esta debe de ser una oración diaria. Quiero terminar con los últimos versículos. Y para darte contexto de estos siguientes versículos, te tengo que platicar cómo funcionaba en ese tiempo. Después de hablar de la murmuración y la crítica, pareciera que cambia totalmente de tema. Te voy a platicar cómo funcionaba en aquel tiempo. Los judíos en aquel tiempo eran comerciantes, como hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que los mejores para hacer negocios, los hombres más ricos del mundo son judíos? Porque Dios les dio algo especial y ellos saben que al poner a Dios en primer lugar en sus finanzas, Dios los bendice. Y ellos desde aquellos tiempos bíblicos eran los mejores comerciantes del mundo. Eso les dio las oportunidades. Y hagan de cuenta que en ese tiempo estaban fundando ciudades en diferentes partes de Asia Menor y en diferentes lugares. Y era como un mundo de oportunidades para que un judío llegara y comercializara. Se dice que, por ejemplo, alguien llegaba y ponía una ciudad y empezaba a bardear y empezaba a decir, aquí vamos a hacer una ciudad. Y cuando ellos mandaban invitar a los judíos para que fueran a establecerse esas nuevas ciudades para comercializar sus productos. Donde ellos iban, iba también el dinero y los negocios. Entonces estas siguientes palabras iban a los judíos que eran estos comerciantes que veían un mapa y que estaban en un mapa viendo, me voy a ir a esta ciudad, voy a llegar ahí a empezar de cero y me voy a hacer millonario en esa ciudad. Eso era lo que hacían. Aquí hay una nueva ciudad con grandes oportunidades comerciales, voy para allá, voy a empezar desde cero y me voy a hacer rico en esa ciudad. Y muchos lo hacían. Entonces, vamos a leer la Biblia. Versículo 13 del capítulo 4. Les dijo, ahora escuchen esto, les dijo Santiago. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos un año allá, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá el día de mañana. Le dice, ustedes que andan diciendo que van a hacer mañana, no saben qué va a suceder el día de mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Están los judíos en este tiempo de oportunidad. Están en esta oportunidad de que se abren nuevas ciudades, van a prosperar. Hacían planes como si por hacer planes iban a ser exitosos. Ellos estaban asumiendo que eran demasiado buenos para hacerlo. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Como si su sabiduría, su experiencia y su dinero les asegurara el tener éxito. Y Santiago lo que les dice es, y eso que ustedes ni siquiera saben qué va a suceder mañana. Ustedes andan haciendo planes para el futuro. Dice, fíjate bien esto, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Considera esto. Estas palabras, si las tomas correctamente, son el antídoto para la ansiedad. Vivimos en un mundo que vive atrapado en la ansiedad. ¿Sabes qué es la ansiedad? Este sentir de que no sabes qué va a pasar el día de mañana.
Es el sentir de qué va a ser de tu vida económica cuando seas grande si no tienes preparado para el futuro. Es el sentir de qué va a pasar en tus negocios, qué va a pasar con tus hijos. Hoy en día una de las primeras enfermedades en el mundo hoy es la ansiedad. Está matando a las personas, está matando a los jóvenes. Jóvenes inutilizados con una ansiedad y no saben de dónde viene. Estas palabras de Dios, de decir tú eres como la niebla, tú estás planeando y queriendo hacer negocios, pero tú no sabes, tú eres como la niebla, no sabes si el día de mañana llega una pandemia. Y tú puedes hacer planes para hacer grandes cosas y hacer esto y que voy a triunfar y voy a hacer aquello. Pero por medio de Santiago nos hace un llamado y nos hace entender nuestra posición. Dios aborrece el orgullo y la arrogancia. Y nos dice, tú tienes que tener bien claro que lo que tú hagas no depende de tu habilidad, todo es por su gracia. En otras palabras, tu trabajo es importante, lo he hablado yo desde aquí. El que te esfuerces, el que hagas lo mejor de tu parte, pero realmente el fruto depende de Dios. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. La incertidumbre de la vida no debe conducirnos al miedo, a la ansiedad o a la inactividad. Entonces no hago nada. Lo que tu incertidumbre del mañana debe de llevarte, y es lo que Santiago está tratando de enseñar, a depender totalmente en Dios. Tú no tienes control de lo que va a ser México el día de mañana. Aunque votemos todos por el mismo no, todo depende de Dios. Realmente el futuro depende de Dios, el futuro económico tuyo, el futuro de tus hijos. Es un llamado a la dependencia. ¿Debemos hacer planes para el futuro? Claro que sí, pero debemos de hacer planes con esto en mente. Pero todo depende de ti, Dios. Yo puedo hacer el plan para conquistar el mundo, para tener una iglesia y un terreno grandísimo, pero la realidad, ¿sabes cuándo va a suceder? Cuando Dios quiera. Y yo tengo la opción de estar todo alterado y tenso, porque no estamos en el lugar donde deberíamos de estar, según yo. O tú en tu negocio, o tú con tu familia. Yo debo de hacer planes, claro, y debo de esforzarme, pero yo debo de saber, pero todo esto depende de Dios. Reconocer que el éxito o fracaso de lo que haga en última instancia depende de Dios y yo dependo de Él. Entonces, cuando yo puedo depender de Dios, toda ansiedad se va. Cuando yo puedo depender de Dios en mi negocio y en mi economía, yo entiendo que Él me va a prosperar a su manera, y a su manera es mejor. Hay una frase que utilizan mucho los árabes. Los árabes dicen mucho imsahalá. Imsahalá quiere decir si Alá quiere. De ahí viene la palabra mexicana ojalá. Imsahalá, ojalá. Y no es otra cosa, es si Dios quiere. De ahí viene. Dice el versículo 15, más bien, hoy te quiero invitar a cambiar tu lenguaje. Santiago nos invita y nos dice, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es la voluntad de Dios, voy a lograr esto. Si Él me abre las puertas y si Él me las cierra, voy a estar en paz y voy a estar tranquilo. Es el pasaje directo a la paz de Dios. Es el entender, yo no controlo la vida de mi economía, ni la vida de mis hijos, ni cómo va mi matrimonio. Hasta cierto punto puedo yo trabajar en todo eso, pero realmente todo depende de la voluntad de Dios. Versículo 16 dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. La actitud verdaderamente cristiana, iglesia, no es vivir paralizados por la incertidumbre del futuro. No es pensar qué va a ser de mi mañana y que si ya no tengo trabajo,
sino es aprender a dejar nuestros planes en las manos de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta tarde, pero tienes que aprender a soltar tus planes y dejárselos en las manos de Dios. Y decirle: Señor, si son tuyos, si es tu voluntad, voy a estar contento en que tú los cumplas. Pero si no es tu voluntad y tú me los cancelas y me cierras puertas, voy a estar contentos. Voy a estar contento se lleven a cabo o no, todo mientras sea tu voluntad, porque Dios es el que abre y cierra puertas. Hoy quiero que entiendas esto: el futuro no está en manos de ningún hombre. Nadie puede pretender arrogantemente que puede decidirlo todo. Nadie. No hay mayor cura para la ansiedad que entender en toda su profundidad que mi vida, mis planes y todo lo que soy depende de Dios. Todo lo que soy depende de Dios. Mi salud, adivina qué. Puedo yo hacer todo lo posible. Puedo correr maratones, pero si un día Él decide que hasta ahí llegué. Este no es un llamado a quedarte inmóvil, al contrario. Planea, haz, cuida tu cuerpo, haz lo que tienes que hacer, pero siempre reconociendo, todo depende de Dios. Si Dios quiere, Él abrirá puertas, y si Él no quiere, Él cerrará. Y puedo gritar ante las puertas todo lo que quiera. ¿Sabes cuál es la única realidad? Ponme la que sigue. Es que yo dependo de Dios. Y este es un hashtag, ya ni se usan, pero los voy a usar. Yo soy un hashtag, como dicen, ¿verdad? Yo soy de otra generación. Termino con esto. Este capítulo termina con el versículo 17. Pon el último versículo, que pareciera como que se sale de lo que ha estado hablando Santiago. Dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago acaba con el capítulo 4 acaba con una advertencia. Si tú sabes hacer algo y sabes que está mal, pero lo sigues haciendo, estás pecando. Lo que quiere decir que si se nos ha advertido y se nos ha dicho la verdad y seguimos actuando en nuestra vida como si esa verdad no fuera verdad, es pecado. Si has aprendido que debes de depender de Dios, porque a veces lo aplicamos a grandes pecados, ¿no? Y también debes de aplicarlo. Si sabes hacerlo bueno y no lo haces, está mal. Pero ¿qué de la dependencia? Dios nos está llamando a depender de Él. Y si tú sigues aferrándote a tu estrés y a tu ansiedad y a decir: no, es que tengo que hacer algo más, no estás entendiendo. ¿Y sabes cómo se le llama a eso? Pecado. Porque estás ignorando que el que está sentado en el trono, el que es el juez, el que decide, no eres tú. Si crees que tú puedes mover algo, se llama arrogancia. Es Él el que decide. Debemos aprender a confiar en Él y a depender en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Espíritu Santo, ayúdanos a depender de ti, Señor. Quizá haya algún área en tu vida donde necesitas de aprender a depender de Él. No aprender, decidir depender de Él. Así que ahí donde estás, si hay algún área donde tú necesitas, a lo mejor es el área económica que necesitas aprender a depender de Él. A lo mejor es tu área emocional. A lo mejor son tus hijos. A lo mejor puede ser los temores que tienes. Pero hoy necesitas aprender a depender de Él. Ahí donde estás, dile: Señor, yo dependo de ti. Hazlo una declaración.
Hazle una declaración más allá de unas palabras vacías. Es decirle, mi vida depende de ti. Esa bolita que me salió, esa enfermedad, depende de ti. Ese negocio depende de ti. Mi salud emocional depende de ti. Mis padres dependen de ti, Señor. Mis hijos. Ahí donde estás, dile, Señor, dependo de ti. Qué poderosa declaración. Tu ministerio, Señor, depende de ti. Todo lo que soy depende de ti. Mi matrimonio, la tormenta que está golpeando mi matrimonio, Señor, depende de ti. Todo en mí depende de ti, Señor. Ahí donde estás, díselo, depende de ti, Señor. Y vas a empezar a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que sueltas el control y que el que realmente tiene autoridad lo empieza a tomar. Ahí donde estás, si tú has estado en control, dile, Señor, te entrego el control a ti. Y dile el área donde tú has querido controlar. Va a significar empezar a dar pasos de fe, pasos sabios en todas las áreas, Señor, pero yo dependo de ti. Yo dependo de aquel que está sentado en el trono, aquel que tiene todo el poder, aquel que venció la maldad, que venció la muerte, aquel que resucitó. ¿Por qué no te pones de pie? Y si tú el día de hoy dependes de Él, levanta tus manos. Es la señal internacional de rendición. Y dile, Señor, me rindo a ti. Estoy rendido a ti. Eres tú. Eres tú el que puede obrar. Eres tú el que tiene la respuesta. La gloria sea a Él. Eres tú, Señor. Aquel que tiene el poder. La gloria sea a Él. La gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder. La gloria sea a Él. La gloria sea a Él. Vamos, dile aquel. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Ahí donde estás, comienza a decirle, Señor, toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor. Mi vida depende de ti. Todo lo que soy depende de ti. En ti puedo estar seguro. En ti puedo estar confiado. En ti mis emociones están seguras. En ti mi corazón está confiado, Señor.